toilsome snares we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home, and grace will lead us home. Dios les bendiga, hermanos. Saludos cordiales en el Señor. Vamos a seguir ocupando este medio y este espacio para seguir teniendo en nuestros horarios habituales una especie de conversación, ya que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia esto sustituye el culto público, sino todo lo contrario, ¿verdad? Solamente estamos ocupando el espacio. Es muy lamentable que no podamos congregarnos. Esperamos que ustedes vayan entendiendo la necesidad de conectarse a tiempo y poder estar pendientes de lo que estamos haciendo el día del Señor. Vamos a tocar el día de hoy un tema que tiene que ver con el entendimiento histórico, pero también con el entendimiento bíblico, práctico, sobre las circunstancias por las cuales está pasando la iglesia. En primera instancia, nuestra iglesia local; en segunda instancia, la Iglesia Universal del Señor. Y bueno, no es la primera vez que en determinado tiempo, en determinadas épocas, bajo circunstancias providenciales de Dios, hay enfermedades, hay pandemias, ¿no? La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca, ya que la enfermedad forma parte o es parte de la caída del hombre a causa de nuestro pecado. Y tenemos en la historia pandemias registradas, ¿sí? Reconociendo que todo lo que acontece está bajo la mano soberana de Dios. Quiero hacer un recuento de aquellas pandemias y cómo el cristiano, cómo el creyente se ha dirigido, cuál ha sido su conducta a la luz de las Sagradas Escrituras y cuál debe ser la conducta de un cristiano fiel. Sabio acudir a aquellos hombres que en algún tiempo pasaron por circunstancias similares y las pasaron favorablemente, siempre basándose en las Escrituras. Eso es sabio, es bueno y es honorable. Hay dos cosas que quiero destacar. En primera instancia, que dentro de todo lo que está documentado, siempre nosotros tenemos que basarnos en lo que la Escritura enseña para poder aprobar o desaprobar alguna circunstancia, ¿no? Y la segunda cosa que yo quiero destacar es que si algo tenemos consciente por los registros históricos, es que cada pandemia, tras su paso o tras haber aparecido, siempre ha influenciado nuestra sociedad. Después de una pandemia, después de una circunstancia de esta índole, la sociedad se ha transformado, ha cambiado, no ha sido la misma, no van a ser las mismas circunstancias, no van a ser nuestra vida habitual no va a ser lo mismo. Es lo más probable. No sabemos en qué grado, hacia dónde la soberanía de Dios dirija esto,
pero vamos a ver que a través de la historia, desde sus anales, desde que tenemos registro de las pandemias, el hombre en general, no solamente el cristiano, sino el hombre en general, la sociedad en general no ha sido la misma. Hay una evidencia o un evidente cambio en nuestro mundo, nuestra sociedad, las ciudades en las cuales nosotros vivimos. Ahora, quiero hacer un pequeño recuento de aquellas pandemias. Yo sé que se ha hablado mucho, el por qué no hablé de estos temas al inicio de esta circunstancia. Primero que nada, nosotros en México apenas estamos iniciando en la fase 3 y bueno, tenemos que tratar, o la prioridad de un pastor debe ser las circunstancias que vive su ciudad o su iglesia local, ¿no? Y la segunda es porque, a pesar de que yo creo que el conocimiento histórico es bueno y hace al hombre entendido acerca de cómo se trataron las cuestiones a debatir, yo creo que había otros temas bíblicos que era necesario que ustedes tuviesen la conciencia de los mismos. Así que voy a redactar esto de una forma breve, concisa, sucinta o objetiva, ya que no tenemos el tiempo para detallar cada una de las pandemias. Entonces voy a estar dando como introducción algo que yo quiero que ustedes conozcan con respecto a las fechas, ya que únicamente se habla de las epidemias más fuertes que ha golpeado la humanidad, y no se habla de los anales, donde vamos a ver que hay documentos maravillosos donde nos muestra la fe del creyente o cómo veía la sociedad al creyente en esa situación. La primera pandemia que tenemos registrada en nuestra era actual, es decir, después de que nuestro Señor Jesucristo está en esta tierra, muere y resucita para el perdón de nuestros pecados, es la conocida por la peste antoniana, en el año 165 al 185, donde se cree que cobra más de 5 millones de vidas. También es conocida como la plaga de Galeno. Está la peste cipriana, de la que hablaremos más adelante, que data del 250 al 271. Esta plaga duró aproximadamente 20 años. Y bueno, en esta plaga se cree que morían 5,000 personas al día. Está la plaga justiniana del 541 al 542, donde también se cree que hubo más de 50 millones de muertos por lo rápido que se propagó esta pandemia, esta epidemia. Y una de las plagas más conocidas, o que yo creo que todos nosotros conocemos por todo lo que se ha estado hablando actualmente, es la peste negra o la plaga bubónica, donde hay en los registros actuales estaría del 1346 al 1353, una de sus primeras apariciones, y vamos a estar hablando de las siguientes, ¿no? También tenemos la epidemia o la pandemia de cólera de 1817 a 1923. Tenemos también la viruela que azotó el siglo XVIII. Tenemos la gripe española, que vendría a ser la más reciente, que estamos hablando ya del siglo XX, 1918 a 1920. Aproximadamente duraron 2 años, más de un año duró las medidas de seguridad sanitaria con respecto a la gripe española, que bueno, no porque se haya originado en España se llama gripe española, sino recordemos que esta gripe ocurre a finales de la Primera Guerra Mundial, y España, al estar neutro, fue el que más registró infectados, por ello se le atribuye el nombre a la gripe española. Tenemos la gripe asiática del año de 1957 en China, y bueno, básicamente estas son las epidemias más conocidas, donde la humanidad tiene registros de mortandad más altos. Ahora, ¿cuál es la posición? Vamos a ver con la historia, con el actuar de la historia, con los documentos que nos deja la historia, ¿cuál es el actuar del cristiano con respecto
a las circunstancias pandémicas. Y yo quiero que todos ustedes me acompañen al Evangelio según Mateo para que visualicemos qué es lo que la Escritura nos dice que tenemos que hacer en estas circunstancias y cómo el mundo pudo ver a lo largo de estas pandemias que mencioné, que más adelante voy a estar hablando y voy a estar citando documentos cristianos donde se habló al respecto. ¿Cuál debe de ser la conducta del verdadero creyente, del verdadero cristiano que se rige bajo los mandatos de Dios? Y yo quiero que me acompañen a Mateo en el capítulo 5, por favor. Versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y después dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Y el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Así debe de alumbrar la luz de Cristo en nuestras vidas para que vean las buenas obras que el Señor permite que hagamos por medio de la influencia directa del Espíritu Santo. Ahora bien, el citar este texto es porque la Biblia y la historia con respecto al cristiano y a las pandemias que mencioné nos enseñan cómo se debe de conducir el cristiano en este tipo de contingencias, ¿sí? Y lo que las escrituras nos han demostrado a través de los siglos por cristianos fieles no se contradice o no contradice el mandato de Dios, ¿sí? Ya que el creyente fiel se somete a las Sagradas Escrituras. La primer peste que yo quiero tratar o de las cuales quiero hablar es de un documento maravilloso. Es uno de los documentos a los cuales se hace referencia por algunos historiadores como uno de los documentos más nobles que ha existido o de los cuales tiene registro la iglesia primitiva, la iglesia temprana. Y está redactado dentro de una de las pandemias de los primeros siglos. En la historia o paleográficamente hablando, este documento aún no se ha precisado bien, pero se registra entre el siglo II y el siglo III. Y la mayoría data este documento a finales del siglo III, lo cual coincide con lo que nosotros conocemos actualmente con la pandemia de Cipriano, que era obispo de Cartago. La peste conocida como la peste cipriana es el nombre que tuvo lugar esta pandemia alrededor del año 249 hasta el 269. Escuchen esto, es muy importante, porque la pandemia de Cipriano, ¿sí? O la pandemia cipriana, como le quieran llamar, duró aproximadamente 20 años. Y tal fue su mortandad y tal fue las circunstancias por las cuales estaba pasando en ese momento la sociedad, que la mayoría de clérigos y la mayoría de obispos, la mayoría de personas que creían en Jesucristo, que creían en la gloriosa fe de nuestro Señor Jesucristo, creían que habían llegado al final de los tiempos. O sea, no estamos hablando de una seguridad sanitaria que llevan ustedes o nosotros que llevamos un mes.
Estamos hablando de una pandemia que duró aproximadamente 20 años. Claro que hubo escasez, claro que hubo hambre, hubo mucha mortandad. Se registra que aproximadamente morían 5,000 personas al día por esta peste. Hubo muchísimas personas afectadas, muchas circunstancias afectadas tras esta peste. Lo que data Cipriano decía que todos huían. Salían huyendo del contagio. Las personas, fíjense lo fuerte que fue esta peste, que data que los mismos padres abandonaban a sus pequeños que habían sido contagiados, porque rápidamente se contagiaba y rápidamente se propagaba. Y era más inteligente, mundanamente hablando, abandonar a sus hijos o abandonar a su padre contagiado, abandonar a los ancianos, irlos a tirar como si fuesen un perro con sarna, perdón por la expresión. Pero esa era la circunstancia que vivía la sociedad en ese tiempo frente a la peste de Cipriano, o la peste cipriana. Todos huían, ¿sí? Según el historiador King Harper, dice que el periodo de la peste casi vio el fin del Imperio Romano. O sea, casi se ve finalizado el Imperio Romano. De hecho, hay datos históricos, o bueno, hay historiadores que datan que según esta peste, nosotros recordemos que si estamos hablando a finales del siglo III, estamos a por entrar a lo que acontece con Constantino. En el año 315, recuerden que se hace el edicto de Milán, donde Constantino dice que el cristianismo viene a ser o a formar una religión oficial o permitida por el Imperio Romano. Recordemos que 3 siglos anteriores, o los 3 primeros siglos, el cristianismo fue perseguido brutalmente. Y algunos historiadores creen que el hecho de que Constantino, intelectualmente hablando, porque todos reconocen que Constantino era un gran estratega militar y no se quería poner en contra de una no muy pequeña adherente religión o una creciente religión como lo era el cristianismo. Y algunos dicen que el hecho de que el cristiano fuera una creciente religión era porque la peste mató a muchos. Claro que mató a hermanos, pero fue a menos cristianos a los que afectó esta peste. Esto lo datan algunos historiadores, claro está, no todos coinciden en ello. Pero muy bien, ya que hemos hablado de esta peste, yo quiero hablarles o hacer referencia a un documento que se conoce como la epístola a Diogneto. Esta epístola, conocida como la epístola a Diogneto, es del Codex, sale del Codex Argentoratensis. Este códex fue encontrado aproximadamente en el año 435 en Constantinopla. El por qué yo quiero citar este códex es porque este códex narra o está situado en la historia que acontece en la peste cipriana o en la peste de Cipriano, conocida actualmente. Y algunos de los historiadores, como lo mencioné anteriormente, califican a esta epístola, la epístola a Diogneto. Nosotros sabemos que no son inspirados estos documentos, sino son parte de nuestra historia, parte del legado, pero lo considera como el más noble de los escritos de los inicios del cristianismo. Es maravilloso, esta epístola contiene 12 capítulos, de los cuales se cree que los últimos 2 no son parte de este texto. Hay muchas cuestiones a debatir dentro de esta epístola, pero lo cierto es que si no es dentro o no está dentro del periodo de la peste de Cipriano, lo está dentro de la peste antoniana, y lo cual tiene que ver con el contexto pandémico. ¿Y por qué yo traigo a memoria en esta ocasión la peste cipriana
referente al Codex Argentorantensis y más en particular lo que se habla dentro de esta epístola, es porque hay dos capítulos maravillosos que hablan acerca de la conducta cristiana. Y quiero que ustedes me pongan atención porque voy a leer el capítulo, no me lo sé de memoria, es una epístola apócrifa que no tiene nada que ver con la inspiración divina, pero es maravillosa la descripción que se le hace en esta epístola a la conducta de los cristianos frente a las enfermedades, frente a una sociedad espantada, una sociedad que pudo estar o bien dentro de la peste cipriana por 20 años acongojada por esta situación, ¿sí? Donde, repito, la mayoría abandonaba a sus seres queridos porque sabía que no existía alguna cura. A la persona que se le determinaba esta peste era una sentencia práctica de muerte, no había cura para ello, ¿sí? Claro que difieren del origen de la peste los historiadores por los pocos documentos que existen al respecto, pero bueno, no me quiero detener a ello. Más bien quiero dar inicio a la lectura del capítulo 5 y capítulo 6 de esta epístola a Diogneto dentro de este códex. Voy a leerle, quiero que me pongan atención ustedes en lo que esta epístola dice, ya que dentro de lo que yo puedo considerar sabio y sorprendente y digno en la historia de poder transmitir a ustedes, es maravilloso lo que se encuentra. Dice, capítulo 5 de la epístola: porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, escuchen esto, ni en localidad, ni en el habla, ni en las costumbres, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria, ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano como son algunos. Pero si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según ha dispuesto suene a cada uno, y siguen las costumbres nativas en cuanto al alimento, vestido y otros arreglos de la vida, posea todo, la constitución de su propia ciudadanía que ellos nos muestran es maravillosa, paradójica y evidentemente desmiente lo que podría esperarse. ¿Por qué? Porque los cristianos eran atacados. Escuchen lo que dice, aquí viene lo interesante. Residen en sus propios países, pero solo como transeúntes. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es patria y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no los desembarazan, es decir, no abortan. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en los cielos. Obedecen las leyes establecidas. Y fíjense lo que dice, y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hacen caso de ellos. Y, pese a todo, se les condena, porque recuerden que eran perseguidos. Se les da muerte, eran llevados al martirio. Y aún así, están revestidos de vida. Piden limosna y con todo hacen ricos a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor.
se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacerlo bueno, son castigados como malhechores, siendo castigados se regocijan, como si con ellos se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños, y los griegos los persiguen, y pese a todo, lo que los aborrece no pueden dar razón de su hostilidad. El capítulo 6 dice: en una palabra, lo que el alma es a un cuerpo, estos son los cristianos para el mundo. Eso es lo que debe de ser un cristiano para el mundo. En esos tiempos donde la mayoría abandonaba a sus padres que habían sido infectadas bajo la peste de Cipriano, bajo la peste cipriana. Esto eran los cristianos del tercer siglo cuando eran perseguidos. Esto eran los cristianos del tercer siglo cuando la mayoría de las personas huían de la peste. Ellos se quedaban a ayudar, a cuidar a sus familiares. Y no solamente a cuidar a sus familiares, a ayudar a aquellos griegos que les perseguían, a ayudar a aquellas personas que les ultrajaban. Este era un testimonio maravilloso de fe y de vida. Hermanos, en una pandemia como lo fue la peste cipriana, que duró 20 años, ustedes no aguantan reglas de seguridad sanitaria de 1 o 2 meses, de una peste que se sabe que se puede controlar con el aislamiento, con la cuarentena. Ellos no sabían cómo acudir a esta peste. De hecho, actualmente se debate cuáles eran los orígenes de la peste cipriana y cuál era básicamente la enfermedad. Algunos creen que fueron los primeros brotes de la peste bubónica, de la cual hablaremos más adelante. Algunos creen que fueron los primeros brotes de la viruela, de la cual también hablaremos más adelante. Veían a sus familiares, a las personas más cercanas morir. La sociedad de aquel tiempo del tercer siglo, cuando veía la peste cipriana y veía lo rápido que infectaba, algunos historiadores dicen, o queda registrado, no puedo leer todo por claras razones, pero queda registrado que aproximadamente tardaban 1 semana en morir la persona que registraba cuando empezaba a registrar los primeros síntomas. Esta epístola, que claro está, como lo dije, no es inspirada, es únicamente un documento histórico datado del segundo al tercer siglo, que bien puede pertenecer a las circunstancias de otra peste como lo es la antoniana, pero la mayoría de historiadores cree que se refiere o hay un contexto histórico correspondiente a la peste de Cipriano. Esta es la actitud que tenían los cristianos. Esta era la actitud de solidaridad cristiana, hermanos. No de una revolución en contra de un sistema o algo por el estilo. Que más adelante vamos a hablar también de algunos documentos importantes al respecto, o con respecto a los puritanos en uno de los brotes de la peste bubónica en Inglaterra y cómo se conducieron. A mí el documento me fascinó. Cuando conocemos el contexto histórico o las circunstancias que rodean todo el documento, estoy haciendo referencia no solamente a la epístola, quizás al códex, pero es maravilloso porque estamos hablando de cristianos perseguidos,
cristianos humillados, cristianos robados, cristianos oprimidos, pero también cristianos que estaban en medio de un mundo pandémico dentro de la peste cipriana. Y esta era la conducta de estos hermanos. Repito, una peste que duró aproximadamente 20 años. 20 años duró. No un mes, 2 meses, 3 meses. 20 años duró, hermanos. Y era tanta la muerte que veían todos, que la mayoría de obispos creía que había llegado el fin. Para que después hablaremos de algunos sistemas que enseñan de escatología y cómo han querido desvirtuar lo que la Escritura enseña al respecto. Pero esa peste duró aproximadamente 20 años. Y había guerras, y había hambres, y había persecuciones. Y claro está que algunas personas, algunos cristianos creían que había llegado el fin, que era parte de la tribulación, de la gran tribulación, como lo enseña Mateo capítulo 24 y 25. Es por ello que les digo que es importante ir a los documentos y datarlos en su historia y conocer cómo era el pensamiento cristiano referente a dichos temas. Y ninguno de ellos hablaba de un rapto secreto, no existía, porque conocían bien lo que la Escritura enseñaba con respecto a la escatología. Pero si pensaban que había llegado el fin, veían a su lado, hermanos, a todos morirse. Era literal lo que narra o los historiadores que datan los documentos de Cipriano. Ellos veían a todos morir rápido. Y los cristianos, firmes en su fe, daban testimonio de una esperanza más grande. No temían lo que le fuese a pasar o lo que les fuese a hacer terrenalmente, porque tenían una promesa más grande y más gloriosa: la esperanza de la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso, y podría detenerme todo el tiempo, que creo que ya abarqué mucho tema y voy a tener que seccionar todo el documento. No voy ni a la cuarta parte de lo que quiero decirles o de lo que la historia dice al respecto, y ya nos está consumiendo aproximadamente ya vamos 40 minutos. Quiero seguir adelante, no me quiero detener en esta parte de la historia que estamos datando. Aquí estamos datando aproximadamente en el siglo III, ¿sí? Persecuciones para los cristianos, documentos que avalan la existencia de la peste cipriana y también documentos que avalan cuál era la actitud de los cristianos frente a todo lo que acontecía dentro de la peste cipriana. Pero ahora quiero saltarme bastantes siglos por cuestión de tiempo, y quiero que vayamos a una de las pestes más mortales por las cuales la humanidad ha sido azotada, y yo sé que ustedes saben cuál es: la peste negra o la peste bubónica, ¿no? Y quiero datar algún documento importante con respecto a Martín Lutero. Recordemos que históricamente, desde el siglo XIV en adelante, la peste negra poseyó Europa prácticamente, y los historiadores narran que en solo 5 años acabó con la mitad de la población, siendo particularmente afectadas las áreas urbanas, ¿sí? En los siguientes siglos, a partir de que la peste negra da sus apariciones en gran número, los brotes fueron recurrentes, ¿sí? Incluyendo lo que vamos a hablar a continuación, como la peste que azota a Wittenberg en 1527. Y como era costumbre, al visualizar la peste negra, la mayoría de las personas huían de la peste. No se conocía cómo poder enfrentar básicamente esta situación, sino cuando la peste llegaba a una localidad, lo que tendrían que hacer para preservar su vida, la mayoría de personas tendría que salir huyendo. Y claro está, muchas personas huyeron.
Y frente a esto existe un documento que un documento en respuesta a una solicitud que hace el reverendo Jan Hus pidiéndole a Martín Lutero que escribiese o que le dijese qué se tenía que hacer con respecto a esta peste, si debería de huir el cristiano, qué es lo que debería de hacer. Y claro está, Martín Lutero responde en un escrito que ustedes pueden encontrar sobre lo que se debe de hacer o si se debe huir de una plaga mortal, lo que Martín Lutero escribe al respecto. Y claro está, no quiero detenerme en todo el documento, pero quiero hablarles de partes importantes que son o que van a traer beneficio a nuestra vida. Recordemos algo, que estamos acudiendo a la historia no porque la historia sea nuestro estándar de vida. Nuestro estándar de vida está en las Sagradas Escrituras, pero la historia nos deja los datos de lo que hombres sabios hicieron, hombres sabios que fueron usados por Dios, hicieron frente a circunstancias en mucho mayor grado que la que estamos pasando actualmente. Y hay un dicho muy común, una frase que se cita comúnmente, que es: un hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo yo, con toda humildad, pero con toda sinceridad, que es sabio que nosotros vayamos a esos escritos de esos hombres que pasaron por circunstancias, ver el contexto histórico, ver cuál era su situación y nosotros poderla aplicar sabiamente. Estamos lejos de pasar, lo que pasó la iglesia primitiva con respecto a la peste cipriana. Estamos lejos de tener la persecución que tenían. Estamos lejos, quizás es muy imprudente hablar al respecto de cuánto va a durar la situación del COVID-19, pero la peste cipriana duró aproximadamente 20 años. Y la peste bubónica, recordemos que fue recurrente sus apariciones, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, voy a citarles algo que Lutero dice con respecto a lo que el creyente debe de hacer con respecto, valga la redundancia, a la peste que ellos estaban pasando. Dice: todos nosotros, recalco, Lutero es el que hace la afirmación, dice, tenemos la responsabilidad, Lutero lo veía como una responsabilidad, de protegernos, él le llama, de este veneno. ¿Sí? Lo mejor que podemos, ¿sí?, refiriéndose a la protección, ¿sí?, porque Dios nos ha demandado a cuidar nuestro cuerpo. Lo primero que Lutero está haciendo, estoy parafraseando en síntesis, de nuevo, una disculpa, valga la redundancia, estoy parafraseando una síntesis, es cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra vida. Y los textos que Martín Lutero cita o las paráfrasis que Martín Lutero cita las podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 12 versículo 21, que incluye protegernos unos a otros. Él hace una referencia en un texto analógico. Dice: si el ojo no puede decir a la mano, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22 del capítulo 12 de la primera carta a Corintios. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él
se goza. Claro está que la aplicación que Martín Lutero hace con respecto a esto es maravillosa, ¿sí? Él dice: todos se preocupen los unos por los otros. Debemos de cuidar nuestro cuerpo y debemos de preocuparnos por nuestros hermanos, ¿no? En mi caso, nosotros lo logramos ver al inicio de las restricciones que existía antes de que existiese en nuestra ciudad, específicamente hablando, el orden o el toque de queda, porque recordemos que son diferentes las reglas de seguridad sanitaria en diferentes lugares de nuestro país, pero antes de que pasase esa orden, nosotros tomamos las medidas a fin de ¿qué? De protegernos como el cuerpo de Cristo, de proteger a nuestros hermanos. Había hermanos más vulnerables. Otros empezaron a decir por otras partes del mundo incoherencias. ¿Qué era lo que teníamos que hacer nosotros? Bueno, proteger a nuestros hermanos. Sabíamos que teníamos una hermana que con una gripe, por los problemas pulmonares que tiene, podría verse grandemente afectada. Había otro miembro que podría verse otro miembro del cuerpo de Cristo, otro miembro de la iglesia local que por situaciones de salud se podría ver afectada gravemente por los documentos que habían expedido la seguridad de salud con respecto a este virus. ¿Qué teníamos que hacer? Tomar las medidas correspondientes, cuidarnos, preocuparnos los unos por los otros. Sí, como lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Y también se incluye, claro está, el cuidado de uno mismo, como está en Efesios capítulo 5, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que hace, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuidamos nuestro cuerpo. Nadie aborrece su propia carne, ¿sí? 1 Corintios 6, 19, un texto que todos nosotros conocemos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificar a Dios, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Somos templo del Espíritu Santo y pertenecemos a Dios mismo. Y bueno, también dentro de este documento hay un deber entre personas, según Martín Lutero lo expresa, un deber entre padres e hijos, cuidar, le recalco, las personas también se abandonaban a sus hijos, abandonaban a sus padres. ¿Por qué? Porque a la persona que le llegaba la peste, a la persona a la cual él era infectado, prácticamente era una sentencia de muerte. Y sabían que las personas infectadas rápidamente iban a infectar a los miembros de la familia. ¿Qué hacían? Dejaban las ciudades, dejaban a sus familiares infectados. No se quedaban a cuidar de ellos. Los impíos abandonaban a sus familiares. Y Lutero hace referencia, decía, los padres deben de cuidar a los hijos. Él veía deshonroso que huyeras si algún familiar tuyo estaba enfermo. Los padres debemos de cuidar a los hijos, como los hijos a los padres. También Martín Lutero decía, los maestros deben de cuidar a sus alumnos y los alumnos a sus maestros. Y refiriéndose a Jos, que le manda la carta para ver qué se puede hacer si deben de huir de la pandemia, Martín Lutero dice, el pastor debe de cuidar a las ovejas y las ovejas al pastor. Y cita Primera de Timoteo, parafrasea Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, donde dice, pero si alguno no proveyere para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué hace? Ha negado la fe. Y dice Martín Lutero, es peor que un incrédulo. Perdón, dice el apóstol Pablo, Martín Lutero lo parafraseó, pero dice el apóstol Pablo, es mayor que un incrédulo. Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida ¿por quién? Por nuestros hermanos.
El conocimiento escritural va ligado en la práctica en este tipo de circunstancias, en todas, hermanos, en todas. Pero estamos haciendo referencia a lo que estamos pasando y a lo que pasó en la historia. En este caso estamos hablando cuando azotó la peste bubónica o cuando Martín Lutero tuvo la relación con la peste bubónica en Wittenberg. Versículo 17 del capítulo 3 de Primera de Juan dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, claro que había necesidad en la iglesia primitiva, como el apóstol Juan lo está está haciendo la referencia en su primera carta en el capítulo 3 versículo 17. Claro que hubo necesidad en la peste que azota el tercer siglo, en la peste cipriana, en la iglesia primitiva, y cómo los cristianos se quedaron a ayudar a los demás hermanos. Claro que existió necesidad, hermanos, cuando la peste bubónica azota Wittenberg. Claro que había necesidad, claro que va a haber necesidad actualmente, hermanos. Yo se los hice ver en un estudio que dimos al respecto, que me pareció óptimo que ustedes visualicen, hermanos. Bajo esta circunstancia actualmente, gracias a Dios, hay hermanos que tienen empleo y que fueron mandados a su casa con goce de sueldo. Hay personas que tienen empleo y por el empleo se les permitió seguir laborando y se les permite gozar de sueldo, se les permite seguir teniendo ese ingreso, ¿sí? Hay personas que tienen un negocio pequeño entre nosotros y por el negocio que tienen se les permitió seguir laborando y tienen ingresos, ¿sí? Hay personas que tienen, gracias a Dios, una casa y no tienen que estar lidiando con renta, quizás lo indispensable para seguir adelante. Pero yo creo que todos nosotros conocemos personas, ya sea vecinos, hermanos en la fe, de otras iglesias, hermanos, que no tienen esta bendición y que quizás puedan estar pasando por hambre. Y hermanos, ¿cómo puede decir que mora en nosotros el amor de Dios? Sí, ¿cómo podemos decir que en nosotros mora el amor de Dios cuando vemos a un hermano con necesidad y cerramos nuestro corazón en ello? Tenemos que estar atentos con esa situación. Hermanos, el tiempo se me ha ido muy rápido. Quiero concluir con alguna situación que se ha sacado de contexto con respecto a lo que Martín Lutero hizo. Porque Martín Lutero citaba Mateo capítulo 25 cuando dice: estaba enfermo y no me visitaron, haciendo referencia, claro está, a la situación escatológica cuando nuestro Señor Jesucristo confronta al incrédulo y la realidad práctica del verdadero creyente. Y por ello Martín Lutero decía: yo me tengo que quedar a cuidar al enfermo, yo tengo que cuidar al enfermo. Y había una cita del Salmo 41 en el capítulo Salmo 41 en el versículo 1 al 3, donde Lutero, bajo el contexto de cuidar al necesitado, de apoyar al necesitado, él pensaba, según este texto, que Dios cuidaría de cada uno de nosotros. Porque el texto en Salmo 41 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Saben por qué? Porque en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de su dolor. Toda su cama, en toda su cama en su enfermedad. O sea, el texto habla de que Dios sustenta al que ayuda al pobre, al que ayuda al necesitado. En su enfermedad Dios sustentará a aquel que ayuda. Y algunas personas están descontextualizando lo que Lutero dice o Lutero dijo, haciendo referencia a que tú imprudentemente tienes que salir al lugar de infección a ayudar a los pobres y por eso Dios te va a proteger. Eso no era el contexto que Martín Lutero tenía al respecto. Él decía: nuestra responsabilidad como cristiano, voy a parafrasear, nuestra responsabilidad como cristiano es ayudar al necesitado. Si algún familiar de nosotros se ve infectado, no lo abandonen.
¿Por qué? Porque el incrédulo, cuando veía la peste bubónica, la peste negra, y sabía que lo peligroso de la infección, salía corriendo. Y como había mucha hambre, el incrédulo que veía que el otro tenía escasez, decía, estoy parafraseando el contexto, ¿sí? Decía, pues como no va a haber alimentos, ¿para qué le doy a aquella persona que no tiene? Mejor guardo para mí. Es lo que es el pensamiento egoísta del incrédulo. Decía, pues allá ellos, yo nada más veo por mí, por mi beneficio, mientras yo tenga, pues no hay problema. Los demás, como el mundo puede decir, cada quien que vea por lo suyo. Y Martín Lutero dice, no, esa no debe ser la actitud del creyente. Si alguno de nuestros familiares se ve mal, nosotros tenemos que estar ahí, cuidarlo. Él hacía referencia a los maestros, y sus maestros se ven mal. Claro está, Martín Lutero, como nosotros sabemos, pues era profesor de teología. Decía, si nuestros profesores se ven mal, nosotros los tenemos que apoyar, nosotros los tenemos que ayudar, nosotros nos tenemos que quedar ahí con ellos. Y claro, también hace referencia a los pastores, refiriéndose, valga la redundancia, a la carta que le manda el ministro, el reverendo. Le dice, los pastores no pueden abandonar a sus ovejas, no está bien, te tienes que quedar ahí a cuidar, a apoyarles. Bajo ese entendimiento era la cita del Salmo 41, del versículo 1 al 3. Dios tendrá cuidado de nosotros. Dios, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Porque también el creyente extendía su mano al necesitado. El creyente también extendía su mano a aquel, pues, que por alguna circunstancia no tuviese. El creyente no pensaba en sí mismo. Mientras yo no me infecte, los demás, pues, cada quien. No. Lutero afirma lo que ya hemos venido narrando al respecto, ¿sí? Y bueno, hermanos, termino con una cita. Estamos aquí solo, Lutero dice en estas circunstancias, que está muy lejos de lo que estamos pasando actualmente. Dice, estamos solos con los diáconos, pero Cristo también está presente, para que no estemos solos, y Él triunfará en nosotros sobre esta vieja serpiente, asesino y autor del pecado. Por mucho que pueda lastimar al talón de Cristo, le hacía referencia y se despide diciendo, ora por nosotros a Dios. La fecha es de 1527. Hermanos, esos son uno de los ejemplos de la actitud fraternal del creyente en estas circunstancias, de ayuda a nuestros hermanos cristianos, pero no solamente de ayuda a nuestros hermanos cristianos, sino como cité en Mateo capítulo 5, como luz del mundo, como sal de la tierra, así alumbre vuestra luz en este mundo. Y retirando la pequeña plática que tuvimos el día de hoy con respecto a la cita del Códex, cuando dice, así como lo que es el alma para el cuerpo, así debe de ser el cristiano para el mundo, hermanos. Así debemos de ser nosotros, no atemorizados por una pandemia, sino todo lo contrario, conscientes que la esperanza que cada uno de nosotros tiene en la persona de nuestro Señor Jesucristo va más allá, hermanos, de cualquier esperanza terrenal que pueda tener un inconverso. Es por ello que el creyente puede enfrentar este tipo de circunstancias sin ningún temor, pero con prudencia y sabiduría, con sensatez, siempre buscando la sabiduría de Dios a nuestras vidas en las Sagradas Escrituras. Y el que hoy haya decidido ir a la historia, hermanos,
es porque creo sabio que podemos acudir a hombres que pasaron por estas circunstancias, verificar el contexto por el cual nos encontramos, porque el contexto que hoy nos encontramos es completamente diferente, hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente saben o se sabe cómo se puede prevenir el contagio, se sabe cómo se puede controlar el índice de mortandad de lo que actualmente estamos pasando con el COVID-19. Y podemos atender a la prudencia. Y también podemos atender a la sensatez, aquellas personas que siguen recibiendo de alguna o de otra forma ingresos y saben conscientemente quién no puede estar recibiendo ingresos. Hermanos, no seamos como los incrédulos y no cerremos el corazón al respecto. Creo que los ejemplos son maravillosos. Tengo todavía más datos. Quiero hablar de la peste bubónica y los puritanos. Es maravilloso lo que los hermanos puritanos. También quiero hablar una situación que pasó Charles Spurgeon al respecto. Tenía otro sermón, disculpen la palabra, porque esto no es un sermón para nada. Nada tiene que ver esto con el culto dominical, es una plática, nada más. Y tenía otro tema que quería tratar en la tarde, pero debido al tiempo, y me da mucha pena haberlo pasado tan rápido, pero debido al tiempo y con el deseo de que ustedes conozcan estos datos, ¿les parece bien? Lo voy a pasar en la tarde el resto de los datos que tengo aquí, así que haremos una parte 2 de esto que hemos titulado Los cristianos y la pandemia a través de la historia, para nosotros estar conscientes y bueno, poder tener o pesar lo que pasó en la historia y lo que la Escritura enseña, a fin, claro está, hermanos, de glorificar siempre a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, yo me despido, nos vemos a las 6 de la tarde, hora de Ciudad Obregón, hora del Distrito Federal, 8 de la noche. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Para los que no me conocen y se conectaron, yo soy el pastor Adrián Horta de la Iglesia Reformada Gracia en Ciudad Obregón, Sonora, México. Y les digo lo que hice en la otra plática, vayan con sus pastores para que les dé indicaciones sobre lo que está pasando o las circunstancias las medidas que están tomando bajo estas circunstancias, porque en cada país y en cada ciudad las medidas sanitarias son diferentes. Es por ello que hay que tener en cuenta eso. Esto solamente es un recuento de la historia a fin de poder ser edificados. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saben que los extraño mucho. Esperamos que el Señor nos dé la gracia y la bendición de volver a congregarnos muy pronto. Nos vemos, si el Señor nos presta vida, más tarde. Hasta luego.